Sí. Va. Entonces empezamos. Aquí empezamos en este libro, en el capítulo 1, con la dimensión literaria. Y entonces, lo que les pongo en este slide es lo que ya explicamos, el escrito y las tradiciones narrativas. Aquí lo tienen ustedes en su primera página, que está en la página 19. Ya hicimos un análisis donde vimos cómo el texto fue evolucionando a través del tiempo. Primero fueron tradiciones orales, o sea, narrativas, y luego se pusieron por escrito. Bueno, eso ya quedó más que claro, ¿verdad? ¿Y por qué hicimos eso? Porque era necesario un acercamiento al núcleo del mensaje. Aquí dice, necesitábamos acercarnos progresivamente, aquí está, progresivamente al núcleo para alcanzar verdaderamente su mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos que el Evangelio de Juan a veces resulta un poquito complicado comprenderlo, pues yo creo que ya con la introducción que vimos durante el mes de febrero, vimos que hubo una primera redacción, después añadiduras, pues después un glosario. Bueno, entonces todo eso ya nos queda en la mente cuando nosotros tengamos el proceso, ¿verdad? De lectura y de trabajo, pues nosotros eso ya lo tenemos en mente. Y entonces ahora nosotros vamos a utilizar, fíjense bien, de este librito que les enseñé, que es el que ustedes tienen la fotocopia de este libro, vamos a trabajar ahorita el capítulo 1 y el capítulo 4. ¿Por qué? Porque tanto el capítulo 1 de la tradición oral y escrita y el capítulo 4 de la historia de la investigación tiene todo lo que se presentó en las 20 diapositivas anteriores. Entonces ahora se los voy a dar desde este libro para que lo vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, hemos dicho que el Evangelio de Juan tiene peculiaridades que no tienen los sinópticos. Este evangelio, pues nosotros lo debemos entender desde esos procesos que nosotros hemos visto que duraron años y hasta siglos, o sea, no se escribió de un momento para otro, ¿verdad? Y también vimos que pasó por distintas manos. Y entonces, cuando nosotros queremos comparar el Evangelio de Juan con los sinópticos, pues entonces vayamos a la página 21. Ahí, por favor, en sus copias. Y entonces ahí van a encontrar un cuadrito que es este cuadrito. ¿Lo miran ahí? Sí, Betsy. En este cuadrito ustedes tienen la importancia de las palabras que se repiten en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan. Por ejemplo, en verdad os digo, en Mateo está 2 veces, en Marcos está 4 veces, en Lucas está 4 veces y en Juan 46 veces. Fíjense que solo ahí ustedes ya van a ir notando la intención de cuando se escribió lo que a nosotros ya nos llega, cuando a nosotros ya nos llega el texto escrito hoy. Luego la palabra conocer en el Evangelio de Juan, ustedes pueden ir haciendo las comparaciones y van a ver que en Juan hay 57 veces. La palabra vida, ahí lo tienen en griego y lo tienen en español traducido, ¿verdad? Entonces, ustedes miran ese cuadrito y se van a dar cuenta de la peculiaridad del lenguaje en el Evangelio de Juan. Y es notable porque estas palabras tienen una especial significación en el mensaje y caracteriza la obra.
Entonces, generalmente nosotros eso lo pasamos como desapercibido, pero ahí están esas palabras, la palabra vida, la palabra mundo, la palabra testimonio, porque decíamos, ¿verdad?, de que los evangelios no son ni biografía, ni historia, ni la vida de Jesús, sino testimonios que surgen a partir de su pasión, muerte y resurrección. ¿Dudas hasta ahí de ese cuadrito? ¿No hay ninguna? Ahora, No, sí. No. Ahora vean entonces, la palabra evangelio en Juan no aparece ni una vez, mientras que en los sinópticos ahí miran las veces que aparece. Fíjense en la palabra reino o reinado de Dios, pues solo reino sin Dios aparece 5 veces, mientras miren los sinópticos aparece en Mateo 57 veces, en Marcos 20 y en Lucas 46. La fuerza del mensaje, pues ya miran ustedes que en Juan todas esas palabras del llamado, de la purificación, de proclamar, de la conversión, de las parábolas, de los milagros, no hay nada. Todo eso ya les estoy dando ahí claves de que es el mensaje de Juan, hay que irlo encontrando desde otra perspectiva. Entonces, estos cuadritos son de suma importancia y tienen un gran valor, porque en primer lugar tenemos que darnos cuenta cuál es el acento teológico y los temas que más le interesan a Juan, que no corresponden directamente a los sinópticos. Los temas que aparecen como importantes, ya los habíamos dicho anteriormente. En Juan no aparece como la misión de que los apóstoles vayan a predicar el evangelio, sino más bien el testimonio de fe, o sea, creen ustedes en él, en Jesús, creen en las obras, creen que Él es el camino, creen que Él es la verdad, creen que Él es la resurrección. Bueno, entonces es el tema creer, ¿verdad? Mientras que en los sinópticos, pues habían otro tipo de inquietudes como la misión de Jesús y en un viaje, en un solo viaje de Galilea a Jerusalén, Jesús en el camino les va enseñando. Entonces, es sorprendente darnos cuenta que en Juan el tema del reino de Dios, que es el mensaje central en los sinópticos, no aparece, ¿verdad? Tampoco las parábolas, tampoco los exorcismos, sino más bien es lo que habíamos dicho, 7 signos. Va. Entonces, esto es una especie para que ustedes vieran el estudio comparativo. Ok. Después ya vimos, ya voy por la página 25, ya vimos en el número 4 la historia de la redacción, ya vimos, eso ya lo vimos en las primeras diapositivas, vimos todo ese proceso que se llevó para redactar y vimos que no había un plan definido, sino más bien se iniciaba con como que a Juan lo que le interesa es dónde surgieron o cómo surgieron las comunidades joánicas. Y vimos que están muy al norte de Galilea. Entonces, ya es incluso con otra cultura, con otras costumbres, pero es importante entonces descubrir como que esa es la primera narración, el relato etiológico, habíamos dicho, ¿verdad? Va. Entonces, en la página 28 está la sugerencia al primer trabajo. Ese primer trabajo era la lectura de corrido del Evangelio, ahí lo tienen, y dentro de ese recorrido, pues ayudar a clasificar más o menos lo que ya habíamos dicho, lo que resultaba como contradictorio, lo que ustedes veían así fácilmente, ¿verdad? Y luego, bueno, ahí un poco ver la geografía, porque dijimos también en las diapositivas que en el Evangelio de Juan Jesús permanece muchísimo tiempo en Jerusalén, mientras que en los sinópticos, ya decimos, todo su ministerio está en Galilea, o sea, en la parte
norte, y en la parte norte, y decíamos que sube a Jerusalén. La palabra sube es porque Jerusalén está como en una especie de montañita, de monte. Topográficamente sería bajar, porque va al sur, ¿verdad? Pero siempre van a oír ustedes que Jesús subió a Jerusalén. Entonces la topografía, o sea, la expresión es porque por la ubicación de Jerusalén que está como en alto, ¿verdad? Solo por eso. Entonces, para notar todo eso, descubrir esa diversidad de un poquito para ir entendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está en Samaria y los otros capítulos, aquí tienen ustedes en la página 28 y 29 ese ejercicio. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque me han estado preguntando, miren que los trabajos, este sí es un trabajo que está puesto en el portal, que es el primer trabajo con las introducciones de los evangelios, que sí van a tener nota. Ok. Entonces luego pasamos a la historia literaria de los textos. Ya vimos que en el Evangelio de Juan no hay cantidad de milagros como los hay en Marcos, que Marcos presenta a Jesús desde su bautismo con una cantidad de sanaciones, curaciones, exorcismos, toda una parte. Eso nos da la idea que lo que hizo Marcos es tomar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un documento original que era colección de hechos y corrección de dichos? Entonces, da la impresión que Marcos tomó toda la colección de hechos y un poquito los fue ubicando en distinto lugar. Juan no hace eso. Mateo y Lucas lo hacen también de esa misma manera. Entonces, Juan estructura solamente los 7 signos que tampoco aparecen en los sinópticos. Entonces, son otros los que hay, ¿verdad? Claro que hay la curación de un ciego, también está la resurrección de Lázaro o las bodas de Caná, solo allá tenemos 3 y sabemos pues que no están esos en los sinópticos. Hay resurrecciones, pero no necesariamente de Lázaro. Entonces ahí tenemos el relato de los milagros que van metidos como signos. ¿Por qué? Porque a Juan lo que le interesa es, fíjense, aquí lo tienen en la página 31. Dice, veamos un ejemplo importante, la curación del ciego de nacimiento. Y entonces aquí está el esquema en la página 31. Primero, la presentación de un taumaturgo. ¿Qué significa un taumaturgo? Un curandero. En el tiempo de Jesús eso era normal, ¿verdad? Entonces vio Jesús al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Ok, ese es el primer elemento. Luego, en la estructura de este milagro, la petición por parte del enfermo. Este aspecto no se da aquí, o sea, aquí el ciego no pide. En los sinópticos ustedes van a encontrar que casi siempre ellos piden, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres. Bueno, ya que la iniciativa en el Evangelio de Juan siempre va a ser de Jesús. En lugar de la petición hay un diálogo entre Jesús y los discípulos que más adelante va a ser analizado. Entonces, ¿por qué? Porque ahí le van preguntando los discípulos, ¿y por qué está castigado? Hay una reflexión en la cultura religiosa de Israel que toda enfermedad es a causa de un pecado anterior, pero este nació ciego. Entonces aquí lo que está diciendo es, en lugar de la petición del enfermo, hay un diálogo entre Jesús y los apóstoles como una introducción al signo, a la manifestación. O sea, Jesús recrea, hace nuevas las cosas en el Evangelio de Juan. Después, lo tercero es un gesto, palabras de Jesús. Entonces Jesús, en este caso del ciego, escupe sobre la tierra, hizo barro con su saliva y untó el barro en los ojos del ciego. Y luego le da una orden, ¿verdad? Anda y lávate en la piscina.
O sea, es enviado, ¿verdad? Es enviado a hacer algo. Y luego realiza el milagro. El ciego se fue, se lavó y volvió viendo. Entonces, luego en el numeral 5, la gente del vecindario y los que habían conocido al mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y hay luego todo un proceso, ¿verdad? Hasta que llega al final donde el ciego descubre que Jesús o reconoce desde la fe, ya no porque lo miran sus ojos, sino desde la fe, quién es Jesús de Nazaret. Esa es la estructura que está en casi todos los signos. Entonces, aquí ustedes tienen desarrollado este capítulo, lo tienen desarrollado en la página 32, 33, 34, versículo por versículo. Entonces, luego de los signos en el Evangelio de Juan, ¿qué sentido entonces tienen esos signos? Y vemos que en el Evangelio de Juan no utiliza nunca la palabra dinamis, o sea, como la acción milagrosa, ¿verdad? Para referirse a los gestos de Jesús, ni tampoco narra ningún exorcismo. En cambio, habla de hechos, de signos. Y esa palabra signos es el signo en que Dios se está manifestando en la persona de Jesús para recrear, para recrearla, hacerla novedosa. Entonces aquí no vamos a encontrar actos poderosos de Jesús, no los vamos, están en los sinópticos, sí están, aquí no. Según los sinópticos, ese dinamis de Jesús son los actos poderosos que acompañan la presencia activa del reino entre los hombres. O sea, los sinópticos expresan muchos milagros para demostrar que el reino de Dios se está manifestando. Pero como ya dijimos que en Juan no está esa parte, lo que vemos en Juan no describe ese proceso de implantación del reino entre los hombres por medio de la expulsión de demonios ni la curación de los enfermos, sino que Juan nos habla más bien de hechos, no de los hechos prodigiosos de Jesús, porque eso no es lo que le interesa, sino la destrucción del mal a través de sus signos. Entonces aquí encontramos que Jesús tiene una acción en la cual sale triunfante. Y aquí hay un ejemplo de cómo los signos en los sinópticos se desarrollan de una característica diferente. Y en la página 38 dice, lo más característico del Evangelio de Juan es la relación de los signos con la fe, lo que decíamos anteriormente. Lo importante es creer en Jesús y creerle. No solo creer en su persona, sino creerle lo que él dice. Porque acuérdense ustedes que en el prólogo dice, en el principio estaba en Dios, era Dios. Bueno, entonces él es la palabra, es el logos. Entonces es importante creerle. Entonces, aquí vemos, tienen ustedes también una listita donde está el primer signo de Caná, ¿verdad? De Caná, las bodas de Caná. ¿Qué es la importancia ahí? La fe de los apóstoles. Luego vemos en el ahí están los numerales, o sea, los capítulos y los versículos. Luego en el capítulo 2, siempre en el capítulo 2, versículo 23, Jesús está en Jerusalén. Muchos creen en Jesús por los signos que hacen. Nicodemo, que es el que va en la noche, que forma parte del Sanedrín, movido por los signos que hace, se acerca porque cree en él. El funcionario cree en los signos. Así, ustedes van a ir viendo en toda esta lista que las personas van creyendo. Entonces, es muy importante este tema, no tanto de la misión, sino de los signos. Y entonces aquí en la página 39 tienen ustedes el sentido de esos signos.
Dice, los signos no son en el cuarto evangelio una prueba que demuestre la verdad de la pretensión de Jesús, que es el Mesías. Tampoco es un medio insustituible para acceder a la fe. O sea, no es necesario el signo para tener fe. De hecho, eso le dice Jesús a Tomás al final casi del Evangelio. Dichosos los que sin ver creen, ¿verdad? Entonces los signos no son instrumento, los signos son instrumento de manifestación de la gloria para aquellos que están dispuestos a seguir la dinámica de la fe. O sea, los signos están ahí, pero solo el que quiere llevar ese proceso de fe, de crecer en ese proceso, va a poder pues reconocerlos, descubrirlos. Por eso el Evangelio de Juan subraya mucho más que los sinópticos el elemento extraordinario que envuelve las acciones de Jesús. ¿Cuál es el elemento extraordinario? Bueno, por ejemplo, Lázaro, pues ya llevaba muerto 4 días. El ciego era ciego desde nacimiento. O sea, los temas es, por ejemplo, este ya estaba bien muerto de verdad. 4 días es que ya se murió de verdad. En el contexto judío existía la mentalidad de que el muerto se moría, pero todavía como su espíritu estaba más o menos en el ambiente los 3 días primeros. Ya el cuarto ya definitivamente estaba muerto. El ciego era de nacimiento. El enfermo de la piscina, el paralítico, ese ya llevaba 38 años. Entonces da este signo, pues este indicio para descubrir lo maravilloso, lo extraordinario de la acción de Jesús, ¿verdad? O sea, las acciones de Jesús son extraordinarias. No hay duda. O sea, si era ciego de nacimiento, si ya estaba bien muerto, si eran 38 años, la vida entera había estado paralítico, ¿verdad? Entonces, el sentido de esos hechos extraordinarios de Jesús, según Juan, es pues como doble. Por un lado, gesto prodigioso de Jesús que invita al hombre a una penetración del misterio que se acerca a los hombres en Jesús. Es aquí donde Juan enlaza no solamente con las tradiciones sinópticas, sino con las también presinópticas, o sea, con la colección de los signos. Y por tanto, con Jesús, no sé, y por tanto, con Jesús, no solo con Jesús, sino también con esas señales maravillosas de Yahvé hacia su pueblo en el momento de partir a Egipto, los gestos extraordinarios muestran la presencia de la mano poderosa de Dios en medio de los hombres. Entonces, esos gestos extraordinarios tienen ese doble sentido. Entrar en el misterio para ver cómo Jesús se acerca a la humanidad y cómo la mano maravillosa de Yahvé está presente, así como cuando oyó el clamor del pueblo de Egipto, que estaba ya después de tantos años esclavizado y lo sacó de Egipto, así Jesús aquí también libera de las enfermedades, libera de las ataduras. Bueno, luego en la página 41, aquí, tienen otra indicación de trabajo. Esta parte, ya, esta de aquí, ustedes la pueden ir haciendo si ustedes quieren aprender del texto. Dice, puede leerse en primer lugar y ya no les da de corrido, sino les da unas citas concretas para clasificar estos textos. Ya es ustedes ir como aplicándose, si ustedes quieren conocer bien este evangelio, ir aplicándose e ir descubriendo qué grupos se van teniendo de estos signos, ¿verdad? Y ahí están las citas. También les pone ahí otro ejercicio interesante, es hacer una lectura comparativa, no de todo el Evangelio, sino, por ejemplo, Juan capítulo 5 del 1 al 18
y Marcos 2 del 1 al 12. Y aquí le da los pasos que usted puede utilizar para hacer esa comparación. ¿Para qué es todo esto? Para que ustedes pues entren en el texto, se interesen y lo comprendan. Como les digo, yo no les puedo poner todos estos trabajos para no, yo quisiera que lo hicieran, pero no puedo hacerlo. En primer lugar, porque 3 meses es muy poco tiempo y no los puedo saturar con tanta información. Entonces ustedes tienen el libro, tienen el trabajo y ustedes lo pueden ir haciendo de poco a poco. Ahora yo les aclaro, lo que les puse ahí en el portal es lo que va a tener nota para su calificación de trimestre. Después de este capítulo 41 pasa el capítulo 2, que es la dimensión de diálogos, controversias y el relato de la pasión, y ahí no lo saltamos. Y entonces nos vamos hasta el capítulo 4, que es otra vez el tema de la investigación. Que este está en la página, permítanme, no sé si ya lo encontraron ustedes. ¿No lo han encontrado? Yo no tengo mis copias aquí, Betsy, las tengo en el teléfono. Yo sí les encargo que lo tengan a mano porque ¿Cuál dijo, Betsy? Perdone. en el 4, la investigación, el capítulo, o sea, les dije, el capítulo 2 nos lo saltamos, el capítulo 3 también, Sí. y nos pasamos al 4. El 3 es la dimensión teológica, ese lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita con las 20 diapositivas que les pasé para explicarles los trabajos y lo que Perdone, Betsy, estamos hablando del capítulo 4 del libro o el capítulo 4 del Evangelio. No, de libros. Ok. Libro. No, el capítulo 4 del libro sí lo tengo abierto. Va, entonces es la investigación, ¿verdad? Que está en la página 80, ¿verdad? No, en la página 80 está el capítulo 3, está en la página 80. Es que el capítulo 4 se va hasta abajo. Es que yo he leído hasta la página, ya leí el capítulo 1 y el 2. Ok, pero yo les estoy diciendo cómo lo vamos a trabajar ahorita para llevar el orden de las diapositivas que estamos trabajando. Ok. Entonces el 4 está en la página 135, Historia de la investigación. ¿Por qué nos pasamos hasta esto? Bueno, porque empezamos nuestro curso con la exégesis crítica. Esa exégesis crítica se logra, esos procesos que ustedes vieron en la formación del Evangelio, se logra por la investigación que se hace del texto usando la hermenéutica. Entonces estamos en este capítulo 4. Entonces aquí les puse en la parte final de esta diapositiva que tengo aquí les puse el trabajo sugerido para este capítulo 1 está en la página 28 y 29. ¿Y se fijaron? Y como sugerencia también es sin nota, sino para que ustedes lo hagan en la página que les dije 41, ¿verdad? ¿Sí van conmigo? Sí, Betsy. Ok, va. Entonces, pasamos entonces ahora al capítulo 4. Aquí está. Historia de la investigación. Quedan 5 minutos para que se acabe la primera parte y se acuerdan, vuelven a entrar. Entonces, escogemos en este capítulo algunas de las cuestiones que tienen mucho interés y ya hemos hablado de ellas en las primeras diapositivas, ya lo discutimos. Entonces aquí vamos a ver las partes más importantes donde tenemos que hacer énfasis. Por ejemplo, las etapas de la redacción, eso ya lo vimos. Fueron 4 etapas, ¿se recuerdan ustedes? ¿O quieren que regresen las diapositivas? Fueron las primeras que vimos, las primeras etapas. Yo más o menos me acuerdo que era la original, de ahí venía una primera revisión. Va, aquí están, eso ya lo vimos. Estas etapas, aquí están.
el croquis del proceso. Ahí está el proceso histórico, aquí es historia de la investigación. Hay que tomar en cuenta entonces que todo empieza a tener la necesidad de escribirse. Primero está la etapa preliteraria, cuando era oral, luego empiezan en esa preliteraria están las tradiciones básicas, que aquí las tenemos, serán 3, unas independientes, la colección de signos, que básicamente es la que utiliza Juan, y el relato de la pasión, que también utiliza Juan. Después, acuérdense ustedes que son expulsados, y a partir de esa expulsión, ellos se ven con la necesidad de ir formando. Esa es la primera etapa después de la expulsión. ¿Verdad? Eso ya lo vimos. Entonces, eso lo tienen aquí, etapas de la redacción. Aquí está desarrollado en la página, entonces, 135 y en la página 136. ¿Qué es lo que encuentran en la página 136, 37? Esto que les di en diapositivas está desarrollado por distintos autores. O sea, yo les di una síntesis. Y aquí tienen ustedes distintas teorías de distintos autores que desarrollan esa historia literaria, ¿verdad? Muchos, y aquí tienen en la página 137 los distintos autores, cómo van viendo esas partes que fueron las que yo les presenté. Luego en la página 138 hay también un comentario de Brown sobre este evangelio. También tenemos hipótesis, también tenemos la conclusión. Entonces, vean ustedes, ¿qué queda como conclusión de todas estas diapositivas que vimos? De todas estas, esto ya lo vimos. ¿Qué quedó de conclusión? Pues la conclusión, con todos estos ejemplos numerosos, lo que podemos ver con claridad es que el trabajo que se ha realizado es sumamente interesante, pero no podemos afirmar completamente que sucedió de esa manera. Muchas cosas de esos autores que ustedes tienen ahí son hipotéticas. ¿Qué quiere decir? No están confirmadas. Pero por lo menos tenemos varios puntos que podemos afirmar así taxativamente. ¿Qué es, por ejemplo? Uno, que la redacción fue progresiva. O sea, no salió un texto desde el primer momento. ¿Esa por qué? Porque todos los autores que están ahí, todos dicen lo mismo de formas diferentes, lo razonan, pero todos dicen lo mismo. No hubo un texto que salió así nitidísimo como cuando uno hace un pan que lo mete al horno y ya sale el pan hecho. No, no fue así. Fue un proceso largo, ¿verdad? Progresivo. Que hubo un núcleo inicial, también lo vimos. O sea, un relato etiológico. Que una de las causas fue que los sacaron de las sinagogas, que los fariseos los sacaron como parte del judaísmo, también ya lo vimos. Que después ese núcleo se fue ampliando a través de una necesidad catequética y homilética, o sea, la homilía, y que la comunidad iba necesitando conocer más sobre lo que hizo Jesús, y habían ciertas cosas ya cuando se estaba institucionalizando la iglesia, entonces se va redactando una redacción final que ordinariamente va introduciendo algunos aspectos que son más relevantes. Vimos que había un glosado, vimos que habían otras cosas que quitaron, que se antepusieron. Bueno, hasta por ahí vamos y ahorita se va a acabar la primera parte. No sé si tienen dudas, preguntas, pero eso es como un repaso para que ustedes se ubiquen dónde estamos y cómo estamos trabajando. Ustedes me dicen si vamos bien.